Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos mis compañeros y amigos del equipo del INAES. Y la verdad, pues justamente lo que intentamos hacer es sumar al tema de economía social, sumar al tema de los nodes y en estos momentos en que el país realmente necesita de esta cohesión de trabajo y de saberes y de expertices, ¿no? Entonces, el propósito un tanto de mi plática será decirles, pues básicamente, sí, el sentido, desde luego, de las leyes de economía social, pero quiero aportarles un poco más de eso. Generalmente quienes me conocen en mi trabajo saben que me entrego mucho en este tipo de proyectos y este no es la excepción. La verdad es que me apasiona el tema de economía social, me apasiona el tema jurídico, comercial y el de los nodes, pues al saber que es con Carlos el trabajo, pues me da mucho, mucho gusto compartirlos. Miren, les voy a compartir ahorita en este momento mi pantallita para que ustedes la puedan revisar y vámonos un tanto por orden porque permítame un momentito. Me dice que no se puede compartir la pantalla. En un momentito, por favor. Mientras les sigo platicando un poco de esta experiencia de haber pasado un tanto, pues ya la etapa jurídica de la formación que tenemos en derecho. Y pues les decía que el propósito de esta presentación es aportarles todo, decírselos en el lenguaje menos técnico posible, que es uno de mis propósitos, y pues desde luego provocar la participación de todos en el buen sentido de la palabra, porque creo que hay mucha tela de donde cortar en este tema. Entonces, sin más, comenzamos con la presentación. El contenido de esta presentación lo segmenté en tres partes. Todo lo quiero aterrizar al contexto de los nodes, por favor. No quiero dejar alguna norma general, algún comentario general que no esté aterrizado al tema de los nodes. Y entonces, en esta forma de ver las cosas, segmenté el trabajo en tres partes. Uno, lo que es el derecho y las leyes, que no son exactamente lo mismo, pero están muy parecidos y desde luego hay mucha relación. El segmento 2, que será leyes relativas al sector social de la economía. Y 3, toda la estrategia que ustedes deben implementar para la constitución legal de una persona moral en el sector social de la economía. Desde luego que buscaré hablar un poco más de la cooperativa por las razones que a continuación les daré. ¿Sale? Entonces, no dilatemos en comenzar. Para hablar de leyes del sector social de la economía, en realidad hay que partir de un punto muy concreto y muy específico, que es el derecho. Les decía que derecho y leyes están muy, muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. A continuación les voy a explicar un poquito más a detalle del cómo es que la ley, entre otros elementos, son fuentes del derecho. Pero como está todo tan relacionado, es importante irlos aterrizando para el contexto que ustedes están operando. Y desde esta perspectiva, la información que yo les quiero aportar les sirve, esa es la intención, que puedan ustedes aplicar estos conocimientos o reforzarlos si es que ya los tienen en las relaciones que tienen entre los aliados en el NODES y del NODES para afuera, para con terceros, entre ellos el INAES, los propios organismos del sector social de la economía, que es básicamente donde tiene incidencia todo este sistema normativo, ¿no? ¿Qué es el derecho? Rápidamente les digo que el derecho es un sistema de normas bilaterales, externas, coercibles y heterónomas. ¿Pero qué quieres decir con todo esto, Jorge? Es sencillo. Un sistema, como todos sabemos, es una serie de elementos que están íntimamente relacionados para cumplir un fin en específico. Este sistema de normas, que es el derecho, pues justamente va entramándose una disposición con otra disposición. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de resolver situaciones concretas que nos presenta la vida. Los desafíos mismos que hoy tenemos como sector público en el INAES, ustedes mismos como NODES, todo esto es una realidad que busca ser resuelta a través del derecho y lo hace a través de este sistema de normas jurídicas. Ahora vamos con eso de bilateral. ¿Qué es esto de que es bilateral? Esto significa que frente al deber de una persona se encuentra el derecho de otra que exige el cumplimiento de ese deber. Y ejemplos tengo varios, ¿eh? Quizá el que me venga a la mente ahorita será uno donde imaginemos que Carlitos y yo estamos en un contrato de arrendamiento, por decirlo así. Él es el propietario de una finca, de un departamento, una casa, y yo voy a ser su arrendatario o su inquilino, frente al deber que tiene Carlos de darme en arrendamiento esa propiedad. Yo tengo el deber de pagar primero un depósito y luego pagar una renta. ¿Sale? Concluido el arrendamiento, yo tengo la obligación de devolver la finca arrendada o el inmueble arrendado, y Carlitos también tiene la obligación de devolverme lo que yo di de depósito, ¿no? Suponiendo que todo salió muy bien.
Entonces, como podemos ver en este vínculo, hay una liguita que une a Carlos y a Jorge en una posición donde hay uno que exige y el otro que puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces, a eso se refiere cuando el sistema de derecho está compuesto por normas bilaterales. Ahora, esas normas, además de bilaterales, son externas, o sea, que rigen la conducta exterior, no interior de las personas. Es decir, en este ejemplo que veníamos manejando, el derecho va a entrar en actuación al momento en que trasciende de la voluntad interna esa intención de Carlos de darme en arrendamiento o de darme en renta, digámoslo así, su propiedad y yo de tomarla. También mi voluntad debe ser exterior y la formalizamos en el mejor de los casos con la firma de un documento. Entonces, esa exterioridad es la que tiene relevancia para el derecho y desde luego para las leyes en este tipo de entramados de normas jurídicas. Tercero, estas normas, además de bilaterales externas, deben ser coercibles, es decir, vámonos otra vez al ejemplo. En el caso donde termina el arrendamiento y yo no le quiero devolver la propiedad a Carlos, Carlos, llegado el momento, tiene todos los elementos para poderme incluso llevar a juicio, que el juzgado, el juzgador emita una sentencia y me condene a la desocupación inmediata de la propiedad de Carlos. Entonces, aquí hay una voluntad ajena a mí que se impone a pesar de que yo no quiera. Y con esa fuerza de vinculación, de coacción, es que se activa esta parte de coercitividad del derecho. Entonces, así vamos viendo que este sistema de normas va teniendo una característica especial que escapa a otro tipo de normas como las morales, por ejemplo, ¿no? Y por último, estas normas, además de bilaterales, externas y coercibles, son heterónomas. A ver, esa palabrita suena medio rara, la explicamos. Cuando la norma está imponiendo un deber hacer por parte de Jorge en este caso, yo debo de cumplir. No está en mi voluntad que si quiera o no quiera cumplir. En el otro caso también existen obligaciones a cargo de Carlos en el ejemplo que me pueden llevar, me pueden llevar incluso a demandarlo también. Pero cuando ya existe esa norma que dispone desde un inicio cómo deben ser las cosas, es ahí donde la voluntad se genera ajena a cualquiera de las partes en esta relación que tenemos. Y en síntesis, en eso consiste el sistema de normas jurídicas que son bilaterales, externas, coercibles y heterónomas. Ok, perfecto, Jorge. ¿Y eso de qué me sirve a mí? Notes. Uno, le sirve desde luego para poder ver reflejados todos los actos que realizan entre los actores del NODES, que como regla general tenemos como mínimo una institución académica, público-privada, un ente público, un gobierno local, y por otro, pues tenemos un organismo del sector. Entonces, todas estas normas y estas cuestiones de la realidad y dentro de toda la realidad se encuentran los nodes. Es importante que ustedes lo tengan presente para el momento en que deban cumplir o deban exigir el cumplimiento de obligaciones y desde luego que cumplir sus derechos también. Perfecto. Entonces ya tenemos claro que el derecho es un sistema de normas jurídicas. Oye, pero hemos escuchado hablar mucho del derecho objetivo, que tengo derecho, el derecho subjetivo. ¿Qué se refiere todo ese rollo? Les platico rápidamente. Imaginemos en este momento que tienen ustedes una televisión o su teléfono móvil enfrente o su computadora en el dispositivo en que se encuentran ustedes. Ese dispositivo tiene distintas perspectivas para ser analizado. Lo pueden ver de los costados, de la parte de arriba, lo pueden ver por abajo. Y desde luego que se trata del mismo objeto, su pantalla, su teléfono, su computadora. Pues lo mismito pasa en el derecho. Hay distintas perspectivas con que podemos abordar el análisis del derecho. Una forma, una técnica que tenemos para estudiar el derecho es verlo como un bloque normativo en general. Este bloque normativo lo hemos entendido como derecho objetivo. Es objetivo porque el derecho es el objeto de estudio en sí mismo y se entiende entonces como un conjunto de normas jurídicas que componen el sistema normativo, el sistema de derecho. Estas normas tienen un contenido bien específico, que es permitir conductas, prohibir conductas, etcétera, que pueden ser dar, hacer, no hacer. Y con esto, ¿qué quiero decir? En el ejemplo que manejaba yo con Carlos, él está obligado a dar y yo también estoy obligado a dar. Él está obligado a dar la propiedad en arrendamiento y yo de dar la renta. También hay otro tipo de obligaciones, pero generalmente se centran en dar, hacer, no hacer. Ahora bien, ya tenemos entonces que el derecho como un bloque normativo está compuesto de normas jurídicas. Esas normas jurídicas establecen derechos y también establecen obligaciones.
Muchas de estas son autorizaciones que las normas conceden a las personas para realizar determinado proceder. Entonces, cuando uno dice, tengo derecho a esto, tengo derecho a el otro, estamos hablando de un derecho subjetivo, que es esta autorización para hacer, dar o no hacer lícitamente algo. Y repetiría en ese primer bloque, derecho objetivo es el derecho, el objeto de estudio, y en el derecho subjetivo, el sujeto o persona, que vamos a equipararlo, es el objeto de estudio dentro de toda esta parte normativa. Ok, vamos al segundo bloque. Cuando hablamos de un derecho sustantivo, nos referimos a normas que contienen derechos y obligaciones sustanciales para todas las personas, sean físicas o morales. A continuación les voy a dar un poquito el ejemplo aterrizado a la realidad de la economía social y entrando también al tema de la Ley de Economía Social y Solidaria. ¿Sale? Aquí la idea es de que la esencia o la sustancia de las normas es conferir un derecho. Así como se dice que una persona tiene derecho a heredar, que una persona tiene derecho a la paternidad, se abre en el sentido de que la sustancia de las normas le permite tener esa potestad, ese derecho, esa facultad de exigir en ese sentido algo que ya existe y que es sustancial. Ese es el derecho sustantivo. Y finalmente tenemos el derecho adjetivo, que las conocemos como normas procedimentales. Estas normas permiten ejercer estos derechos sustantivos que ya confieren las normas. ¿Va? Entonces, a continuación les doy un pequeño ejemplo de cómo podemos aplicar esto a la propia ley de economía social, un tanto para hacer conexión con ustedes y que ustedes también en sus propios ejemplos lo aterricen a la realidad de los nodes. Primero, decimos, aquí está enmarcado la ley de la economía social y solidaria, no le pongo toda la terminación ahí evidentemente para ahorrar espacio, pero aquí se refiere al derecho objetivo. El bloque de estudio en sí se llama ley de economía social y solidaria, por eso es que es el derecho objetivo. Pero cuando un artículo dice, por ejemplo, el 42, los organismos del sector, siempre que la legislación específica se los permita, podrán desarrollar las siguientes actividades económicas. Aquí nace el derecho subjetivo de los OCE, organismos del sector, para poder realizar determinadas actividades. Esta es la potestad que tiene el OCE para realizar toda esta actividad y realizar sus actividades que son propias a su objeto. De otro lado, tenemos el artículo 7 de la propia ley, abrevio la Ley de Economía Social y Solidaria, que establece que los organismos del sector podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece la Ley de Economía Social. Aquí está el derecho sustantivo como tal. ¿Cuál es ese? Que puede disfrutar de apoyos y estímulos como organismos del sector. ¿Pero cómo? Aceptando fines, valores, principios y prácticas que señala la propia ley. Estas son las normas procedimentales. Sí tienes un derecho sustantivo para gozar de esto, pero debes de atravesar todo este camino. Y atravesar todo ese camino significa cumplir normas procedimentales. Perfecto. ¿Cómo lo aterrizamos en el mundo de los nodes? Los nodes también tienen vínculos con otras empresas, con otras instancias, donde desde luego podrán identificar la sustancia de los derechos y las obligaciones que tienen y también atravesar todo el andamiaje normativo por el cual van a poder gozar de esos beneficios y también cumplir sus obligaciones. No vamos lejos. En el caso de los nodes, han tenido que aceptar una invitación que emite el instituto a través de Humberto, de nuestro coordinador general, y también atravesar una serie de documentos que vamos reflejando nosotros en un checklist, donde nosotros INAES evaluamos si cumple o no cumple, por qué si cumple, por qué no cumple, y todo ese andamiaje normativo forma parte del derecho adjetivo que aplicamos. ¿Perfecto? Ahora, vamos poco a poco aterrizando, ¿eh? Vámonos de lo general a lo particular. También es bien importante que ustedes tengan perfectamente identificado o ubicado que cuando se habla de derecho también se habla de derecho administrativo, derecho público, privado. ¿Qué es eso? Explico. Cuando hablamos de derecho público, hablo de un conjunto de normas que se refieren a la organización del Estado mexicano, entre ellos el INAES, y la actividad que desarrolla para cumplir las atribuciones estatales. Aquí, por ejemplo, les voy a poner la situación concreta del INAES y que la distingue de otras instituciones públicas. Nuestra atribución primordial, por excelencia, en el INAES es la atribución de fomento. ¿A poco hay otras atribuciones? Sí, claro, hay otras atribuciones estatales, como por ejemplo la de policía y vigilancia. Esa no tiene nada que ver con el INAES. Sin embargo, se reconoce tanto en la ley como en la doctrina que es una atribución que pueden tener distintos órganos. En el caso nuestro es la atribución de fomento. ¿Y qué significa fomentar? Fomentar significa incentivar o desincentivar conductas que puedan afectar
para bien o para mal a la sociedad. Por ejemplo, hay políticas públicas de fomento para que la gente deje de fumar, pero en el caso nuestro, la política de fomento se abre para que los organismos del sector y nuestros aliados, como es el caso de los NODES, pues puedan participar en los beneficios, desde luego asumiendo derechos y obligaciones. Y en este caso les pongo como ejemplo que la Secretaría de Bienestar, a través del INAES con los NODES, nos vinculamos mediante una relación de derecho público para cumplir estas atribuciones de fomento. Dentro de este derecho público se habla entonces que tenemos derecho constitucional, derecho administrativo, que es el que nos une directamente a INAES con ustedes, el derecho penal, el derecho financiero, el derecho internacional público y el derecho procesal. Aquí no nos perdamos, básicamente ustedes y nosotros nos ubicamos en el campo del derecho público administrativo. ¿Sale? Ok, ya tenemos este vínculo de INAES con los nodes con INAES, pero cuando ustedes, dependiendo la representación que asumen como nodes, una representación común, y se vinculan, por ejemplo, con un particular, o cuando vemos un OCE con otro OCE vinculados en alguna acción comercial, empresarial, etcétera, esta relación se estará fincada bajo el derecho privado. Concretamente puede ser el derecho civil o mercantil, ¿sale? Aunque también el derecho internacional privado pues rige a la parte interna de nuestro país, pero básicamente quisiera dejarles ese mensaje. Cuando ustedes, a través de un representante común que está en el derecho privado, se vincula con otro privado, con otro particular, estarán empleando entonces una relación de derecho privado, de civil o de derecho mercantil, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya un plano mucho más horizontal en el sentido del carácter de las personas que participan en ese vínculo. Y por último, el derecho social. Aquí les cuento rapidísimo que al derecho, a pesar de ser antiquísimo, milenario, la verdad es que no ha tenido, sino de manera reciente, el reconocimiento del derecho social. El derecho social lo entendemos como un conjunto de normas que busca corregir los desequilibrios sociales, como es el caso que nosotros también buscamos y ustedes también buscan para el sector social de la economía. Todos somos componentes de un sistema, pero hemos de reconocer que los OCE son los organismos que están en condiciones por lo general más desfavorables. Y entonces se activa el derecho social para proteger esos intereses y ayudar a equilibrar las relaciones entre el sector público y el sector privado. Y el derecho social estará compuesto entonces por el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho de seguridad social. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos como ejemplo final que este vínculo que tenemos justamente ya con los OCE directamente, ciertamente es de derecho público, pero lo hemos centrado mucho más al derecho social, al derecho que tienen estas personas de que componemos al sector social de la economía, de equilibrar estas situaciones de desventaja que frecuentemente se ha tenido con el derecho eh, público y privado en realidad, ¿sale? Ahora, les decía en un inicio que a veces es difícil diferenciar dónde termina una perspectiva y comienza la otra, pues justamente en estos casos es la idea de que podamos aportarles elementos para que puedan ustedes diferenciar en qué momento se estará en una relación de derecho público, una de derecho privado y de derecho social. Siguiente tema, chicos, que este es también bien interesante y uno de los propósitos básicos que quiero provocar con toda intención, en el mejor de los sentidos con ustedes, es que puedan comprender el término de la relación jurídica, porque ese es el quiz de muchos casos para resolverlos. Donde se pierde la vista la relación jurídica, comienza la confusión y comienza ahí la discrepancia y la confusión de conceptos, ¿vale? En esos ejemplos que veníamos platicando de Carlos con su servidor, el INAES con los nodes entre sí, etcétera, etcétera, hay algo invisible que no podemos ver, ni tocar, ni oler, que se llama relación jurídica. Existe, aunque no la podamos percibir. Y esta relación jurídica es un vínculo entre quien tiene a su favor un derecho y quien tiene a su cargo una obligación. Esto ya lo hemos dejado tras bambalinas en la charla anterior, porque justamente esta parte invisible es momento de sacarla a la luz y revelarla para todos. Esta relación jurídica permite cumplir y exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones. Y en un primer momento, al ser ustedes nuestros anfitriones, por eso es que los pongo, nuestros invitados de honor, perdón, al ser ustedes el primer ejemplo, pues pongo esta relación jurídica primera de los nodes. Hay una relación jurídica que esquematizamos aquí con flechitas. Esa es la relación jurídica entre el aliado 1, pongamos al que quieran ustedes,
el gobierno local, por ejemplo, el aliado 2, que es la institución educativa, y el aliado 3, que es el OCE, cuando menos, porque sabemos que pueden haber más, ¿no? Pero en este caso, la relación jurídica está ilustrada en estas flechitas, donde todos estamos relacionados como sistema, ¿ven? Entonces, aquí es donde comienza a tener sentido, donde cómo podemos nosotros dirigirnos para efectos jurídicos, para cumplir derechos y exigir obligaciones y que nos ajustemos en todo caso a los contratos, a los convenios, a las leyes que rigen nuestra actividad. Pero esta relación jurídica también está en INAES, Secretaría de Bienestar INAES, y la alianza con los NODES. Recuerdan que hace un momentito les platicaba que cuando nos presentan propuestas, evaluamos con términos de referencia, etcétera, ahí hay una liga que nos une, una liga invisible que llamamos relación jurídica y que nos permite tener esta formalidad que en este momento ahora mismo traemos. Y por último, reflejamos la alianza que tienen los NODES con los OCE, que ya ven que habrá un representante común preferentemente para su vínculo con el INAES, con instituciones públicas, académicas o con los propios OCE. Aquí está esa liga, ese hilo invisible que nos une llamado relación jurídica. Donde nosotros podamos seguir el camino de la relación jurídica, podremos estar en posibilidad de resolver las situaciones que se nos presentan. Hace un momento platicaba que la finalidad de todas estas normas que llamamos derecho, pues es resolver situaciones, pues ahí está el caso, ¿no? Entonces, me parece que es la parte importante que se debe llevar. Ya estamos casi a entrar al tema de las leyes, pero previamente quiero darles el contexto de todo lo que llamamos fuentes del derecho y qué relación tiene con este sistema de normas y vamos a comprender un poco más o repasar o robustecer por qué hay una relación tan estrecha entre el derecho y las leyes. Ok, cuando hablamos de fuentes del derecho, lo que queremos decir, y así nos los enseñan los profesores en la universidad, es que así como existe un manantial donde corre el agua y brota de algún lugar que llamamos fuente, pues justamente es la misma idea, ¿no? El derecho tiene lugares de donde emana, así como el agua de un manantial. Una de las fuentes del derecho es la legislación, que es una actividad formal que tiene como resultado concreto, del que resulta concretamente algo que llamamos ley. Legislación no es exactamente igual a ley, pero están íntimamente relacionados, como veíamos. Entonces, la legislación refiere a todo un proceso del cual el producto entregable, llamémoslo así, es la ley. Ahora, ojo, cuando alguien dice, debes cumplir con la ley, es que la ley dice esto, se habla de una ley en sentido general. Hay dos formas de entender el concepto de ley. Una es en sentido general y otra es en sentido estricto. En derecho les decimos ley en sentido formal y ley en sentido material. ¿Pero qué quiero decir con eso? Explico. Una ley en sentido formal tiene que ver con su proceso de creación. Por ejemplo, el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en A, B, C y D. Esa es una ley en sentido formal, puesto que todo nuestro sistema jurídico mexicano está hecho para que sea el órgano emisor por antonomasia de las leyes. Pero ojo, cuando el INAES emite reglas de operación o emite otros instrumentos normativos, también genera una ley. Pero esta ley no se entiende desde luego como la ley que emane del Congreso, sino que es una serie de normas emitidas por un órgano facultado para emitir dichas normas. Y ese órgano facultado es el INAES. Es en este segundo sentido cuando hablamos de ley en sentido material, ¿vale? Para que no nos perdamos. Siguiente, un caso que ustedes van a tener o tienen día tras día, la costumbre. Oye, es que aquí estamos obligados, aquí la costumbre es que te debes casar a los 12 años porque si no, espérame, chavo. Es cierto que la ley reconoce como fuente del derecho a la costumbre, que es un uso implantado en la colectividad y considerado obligatorio por esa colectividad. Pero la costumbre siempre tiene frente de sí y como límite a la ley. Aquí les voy a hacer una carambola de tres bandas y permítanme la expresión porque les voy a aplicar, digamos, un caso de legislación, costumbre y principios generales del derecho. Aquí dice, mira, hay un artículo del Código Civil que es replicado en todo el país, en sus códigos locales, que dice que contra la observancia de la ley no puede aplicarse uso o costumbre en contrario. Eso último que les estoy platicando es un principio general del derecho que también es fuente de. Pero en este caso lo que nos dice este principio general es que no hay costumbre que pueda alegarse para dejar de cumplir las normas. Entonces, si la costumbre existe,
pero debe ser siempre armónica con nuestro sistema normativo, ya local, ya federal. ¿Sale? La costumbre, entonces, es la segunda fuente del derecho. Viene la jurisprudencia y ustedes escuchan hablar que la jurisprudencia, la verdad es que la jurisprudencia tiene distintas connotaciones. Técnicamente significa decir el derecho, juris decire, pero el concepto que quiero que ustedes puedan comprender para que se lleven en reflexión y lo vean en su actividad como nodes, es que jurisprudencia es una serie de criterios que se contienen en las sentencias, en las decisiones de los tribunales. Y cuando se cumplen determinadas formalidades, estos criterios son obligatorios para esos órganos que aplican el derecho, esos órganos jurisdiccionales. Entonces, en el momento en que ellos ya lo tienen por obligatorio, porque estos criterios ya cumplieron ciertas formalidades, los órganos judiciales o jurisdiccionales están obligados a aplicarlos, aunque no vengan escrito en las leyes. Es con eso que quiero decirles que la jurisprudencia también es una fuente importantísima del derecho. La doctrina, aquí ya no hay obligatoriedad, pero son teorías, opiniones, puntos de vista que nos dan los expertos en derecho. Y finalmente los principios generales, que ya platiqué uno, que son dogmas lógico-jurídicos fundamentales que no están descritos siempre, pero sí están implícitos en las normas. Y con esto quiero terminar una primera parte de fuentes formales. Hay otras dos fuentes que también son importantes, pero ya no son tan difíciles de comprender en lo conceptual. Uno, las fuentes reales que tienen que ver con las aspiraciones sociales que tenemos en México. Concretamente a nosotros, NODES y NAES, nos unen aspiraciones sociales de beneficio para todos. Es realidad un ganar-ganar y eso es lo que me encanta de la economía social, porque lo que deseamos para nosotros lo deseamos para los demás, en el sentido de la producción, en el sentido de quitar barreras, en el sentido de minimizar o acabar con los desequilibrios económicos y sociales. Todo eso es el contenido de las normas. Y también nos une un contexto histórico, donde, por ejemplo, en este año y a partir del anterior, tenemos una vinculación mucho más inmediata con ustedes. Entonces, tanto el contenido aspiracional que tenemos como sociedad como el contexto histórico que atravesamos hace que nos unamos ustedes y nosotros para lograr un círculo virtuoso que nos lleve a dar algo positivo al sector. Finalmente, las fuentes históricas pues, tienen que ver con documentos, con papiros incluso, con textos ya antiguos que de alguna manera han servido para ir construyendo de a poco el derecho. A veces no nos damos cuenta, pero la verdad es que si vemos retrospectiva 10 años atrás, la verdad es que pues han cambiado algunas cosas importantes. Listo, chicos. Entonces tenemos ya en el primer momento qué es el derecho, que es un sistema de normas, que dentro de ese sistema de normas existen fuentes que crean ese derecho y que entre esas fuentes está la ley. Ahora sí, nos vamos quedando con lo particular, que son las leyes relativas al sector social de la economía. Les voy a comentar. El tema de la economía social es un tema relativamente nuevo en el país. Nuevo en el sentido de norma vigente, porque esfuerzos para sacar leyes las han habido desde hace bastantes años. En el caso de la Ley de Economía Social y Solidaria existieron bastantes iniciativas, bastantes intentos por emitir una ley que no es necesariamente es última que nosotros tenemos a la vista. ¿Eh? Hay distintas iniciativas que se analizaron, se discutieron y afortunadamente terminaron perfeccionando todas las ideas, lo que hoy conocemos como leyes. Desde luego que la LES tiene bastantes áreas de oportunidad. Todo el trabajo humano es perfectible. La ley es un trabajo humano, por tanto, la ley es perfectible. Entonces, todas estas iniciativas que dieron pie a la ley de economía social y solidaria, pues fueron bien significativas porque aquí contienen algo que llamamos nosotros, que por favor también eso tome nota, se llaman derechos de segunda y tercera generación. Otra vez, ¿cómo? A ver, la ley de economía social tiene algo padrísimo y virtuoso, que es que reconoce derechos de segunda y tercera generación. Explico. Cuando hablamos de generaciones en este tipo de derechos, en particular de los derechos humanos, no hablamos de que cada 15 años o 20 años o cierto periodo deba emitirse o surgir una nueva generación de normas o de derechos. Lo que queremos decir es que estas generaciones de derechos han evolucionado conforme el pensamiento del ser humano y la connotación de él dentro de todo este mundo, o al revés, como el mundo también tiene un componente humano, nosotros dentro de él.
Y todavía voy a entrar mucho más a detalle. Los derechos de primera generación son aquellos esenciales que contamos prácticamente en todo el mundo y que nos permiten gozar de la libertad, gozar de respirar, de caminar, de sentirse libre. Esos son los derechos fundamentales, la libertad, el derecho al voto, que son, digamos, esenciales en nuestra vida y sin los cuales no podemos vivir. Pero dejó de verse al ser humano como el centro de las cosas poco a poco, que creo que es la connotación correcta en nuestras épocas y que estamos aspirando todavía más. Pero cuando hablamos de una siguiente generación de derechos humanos, estamos hablando de los famosos derechos DESC, que son de derecho al desarrollo económico y social, ¿sale? Concretamente nosotros nos insertamos en estos dos ya, derecho a la libertad, derecho a la autonomía. Eso es algo que tiene como valores, como principios, como fines o prácticas la ley de economía social, pero ahí reconoce, desde luego hay que verlo dentro del análisis de la ley que está ahí contenido, que todos estos derechos ya no solamente tienen que ver con que yo tengo derecho a votar y ser votado, tengo derecho también al desarrollo económico y social. Pero ¿qué creen? Todavía estamos atravesando, y ya estamos para bien atravesando, algo que se llaman derechos humanos de tercera generación, que entonces ya nos sacan del ensimismamiento del ser humano y nos colocan ya en una posición de que somos parte de todo un sistema con este mundo al cual se ha venido dañando. Y entonces estos derechos de tercera generación se refieren al respeto al medio ambiente y a las prácticas solidarias que nosotros como personas debemos tener para preservar la especie, para vivir en armonía y para llegar a un estadio mejor que el que nos ha dejado un sistema económico que ya conocemos y que esperemos que quede atrás. Entonces, están los derechos de primera, segunda y tercera generación contenidas en nuestra ley. Por eso es que es una ley importante desde esa perspectiva del derecho humano y otras tantas más, ¿sale? Pero además de el fomento a la economía social y solidaria contenida en esta primera ley, también contiene una parte la Ley General de Desarrollo Local y 35 leyes locales más. Miren, no es la intención entrar a detalle de cada una de las 35 leyes porque no vamos a acabar. Les dejo aquí la liga en la cual ustedes pueden consultar las leyes de economía social en todas y cada una de las entidades federativas. Ahora, ¿qué tienen en común? Eso también vamos a entrar en una estructura más adelantito sobre este tema, pero quiero decirles que en esencia buscamos a través de la economía social atender estos derechos de tres generaciones, la primera generación, segunda y tercera generación, que están reconocidos y que deben ser efectivos, es decir, deben ser aplicados y gozados por las personas. Ahora, el tema de la economía y social y solidaria, no hay una armonización como tal que yo pueda observar, tampoco hay una desorganización total. Me parece que estamos en un punto intermedio entre la armonización y la desorganización de las normas de economía social. Aquí quizá lo que valdría la pena es que los legisladores en todo el país se articularan, se organizaran para que ciertas cosas que contiene una ley no las contenga otras. Algo un poco más organizado como sí se observa en la Ley General de Sociedades Cooperativas. En esta Ley General de Sociedades Cooperativas puedo ponerles el ejemplo de inmediato, la Ley de Fomento Cooperativo Ciudad de México y la Ley General de Sociedades Cooperativas. Hay cuestiones que ve el cooperativismo en la Ciudad de México que tienen que ver más con cómo la propia ciudad fomenta esas actividades, pero no se mete la regulación y cómo debe estar compuesta la cooperativa, porque reconoce que eso se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas. Entonces, es bien importante que tengamos esa apreciación porque ustedes en la vida práctica en los nodes van a tener que armonizar estas normas donde no se contrapongan, ¿sale? Para que pueda haber un correcto flujo de todo ese entramado que ustedes realizan como nodes con los organismos del sector social. ¿Perfecto? Ahora, dentro de la LES, quiero comentarles que hay elementos históricos de relevancia para todos, porque dan respuesta a muchas preguntas que su servidor en lo personal se ha hecho, pues en todo este camino, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la economía social? Siempre se llamaron, no sé, ¿cómo fue esto, no? Les dejo en este documento algunas reflexiones que se plasmaron en las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas
Y miren, por ejemplo, el primer entrecomillado que les pongo, que con ese proyecto de ley de economía social se busca rescatar el papel histórico del sector social de la economía, debido a que constituye un motor esencial para retomar el camino del crecimiento, no solo el mantenimiento de los indicadores macroeconómicos, y aquí con todo propósito me voy a detener porque les quiero comentar algo. Muchas veces se busca medir el crecimiento de la economía en lo que llamamos Producto Interno Bruto, que desde luego es un indicador valioso, esencial y útil en todo el mundo. Pero, como dice Humberto Sergio, mi coordinador general, con toda la razón, hay una parte de la historia de la economía social que no se ve en el Excel, que no se ve en el Producto Interno Bruto, tanto para bien como para mal, con toda honestidad. ¿Qué cosas no mide el Producto Interno Bruto? Pues no mide qué daño le estamos haciendo al ambiente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta emisión de contaminantes estamos realizando? Todo eso no lo mide el Producto Interno Bruto. Y es por eso que actualmente en el gobierno federal estamos buscando implementar un indicador que ciertamente nos indique la parte económica del crecimiento o decrecimiento, pero también buscamos otro tipo de medición donde ya no solo sea el dinero por el dinero y dar en la torre a todo lo demás, ¿no? Entonces, justamente es un propósito también de esta ley. Otra parte, un entrecomillado. El Senado tiene una responsabilidad pendiente para dotar de este sector social de una ley que sancione o haga valer sus derechos, que haga explícito el marco legal que ese sector deba desarrollarse y que le permita transitar en la economía, complementando a los otros dos sectores, al público y privado, ¿no? Y así tenemos toda esta parte que veníamos analizando del sector social de la economía y cómo ha ido evolucionando para dar pie a lo que conocemos hoy como LES, como Ley de Economía Social y Solidaria. También en este último propósito de los legisladores, cuando buscan emitir esta ley, pues ya no solamente era una exigencia social que se venía gestando, sino que también el legislador, se puede leer de este último entrecomillado, buscaba no permanecer ajeno a las tendencias europeas que ya se venían presentando. Sabemos que el origen de la economía social está en el otro continente y que es antiquísimo también, de 1800 y fracción, 1820, 21 por allá de Francia, ¿no? Bueno, pues la idea también del legislador era empalmar y armonizar como un documento, un elemento de vanguardia, esta ley de economía social. Cuando pasó estas iniciativas pasan a discusión, todas las discusiones, el sube, le baja, le quita el acento, pone esta palabra, lo realizan a través de un dictamen de comisiones. En este caso fueron las comisiones de fomento, etcétera, ¿no? Fueron distintas comisiones para darles a entender en el Congreso. Y aquí es donde, por ejemplo, vemos cuestiones históricas interesantes. Miren, se modifica el artículo 3 del proyecto de la ley para establecer expresamente que el sector social de la economía se denominará únicamente como sector o sector social de la economía, conforme a lo que establece el artículo 5 y que a su vez corresponde al sector que hace mención el párrafo séptimo en ese entonces del artículo 25 de la Constitución. Cuando yo me reflexionaba, ¿por qué no le pusieron completo sector de economía social y solidaria? Bueno, pues aquí tengo la explicación. Fue solamente para armonizar textos de la ley con la Constitución. Otro dato que llama, por ejemplo, la atención, dice que se sustituye el término de entidades del sector por el de organismos del sector, toda vez que el término de entidad se entiende como corporación, compañía, institución, en cambio organismo como una forma de organización social. Y así vemos viendo todo lo que se fue ajustando en estos dictámenes y que terminaron dando. Fíjense que esto sirve mucho para efectos de aplicación de interpretación de la misma. Con esta poca información que les doy, porque el dictamen es extenso, desde luego, pues vamos comprendiendo un poco más ya de lo general que tiene que ver este derecho, qué relación tiene con la ley. Dentro de las leyes está aquí la Ley de Economía Social y Solidaria. Hay otras leyes que también regulan el fomento a la economía social, que no hay todavía una organización como quisiéramos de las normas, pero hay un gran avance y eso es altamente significativo. Bien, les quiero dejar ahorita para concluir esa primera parte de la charla, que ya se me fue rapidísima, el esqueleto de lo que es la ley de economía social y es la forma en cómo ver cualquier ley. ¿Sale? Les decía que no era el propósito meternos a cada una de las 35 leyes, además de la ley de... No, queremos ver cómo podemos entender mejor la estructura legal. Esto es como una especie de radiografía, de rayos X, ¿sale? Todas las leyes tienen una parte inicial o también llamada parte dogmática. Esta parte inicial dice el objeto de la ley, cuáles son los alcances de la misma. En el caso de la ley de economía social, pues todo lo que debemos entender por los principios, valores, prácticas, etcétera, que es dogmático, ¿vale? Esta es la parte inicial. Pero también es bien importante que veamos la categoría de la ley que nos corresponde.
En este caso les platico, esta ley, así se llama doctrinalmente, es ley reglamentaria de un artículo de la Constitución. Es un aspecto más complejo en el fondo, pero quiero dejarles esta reflexión. Es una ley reglamentaria de un artículo de la Constitución, así es su categoría y así lo reconoce su nombre, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 constitucional, ¿vale? Entonces ya tenemos lo que es la categoría de la ley, ya tenemos la parte inicial de la misma, que decíamos es la parte como dogmática, y comenzamos a la siguiente parte estructural de la ley, como todas las leyes, términos más, menos, están ordenadas. Esto es de la estructura del sector social de la economía. Esto se refiere a la parte de organización de todos los elementos y componentes humanos, materiales, que va a tener esta ley en su regulación dentro de su cobijo, cómo van a estar organizados. Por eso es que ustedes podrán ver que en la Ley de Economía Social, en este título, se habla de lo que es el Consejo Consultivo, de cómo está estructurado el INAES, que está a cargo de un director, que se organiza con otras unidades, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la parte organizativa. Y dentro de esta parte organizativa entra el clic que hacemos con los nodes. Retomemos algo ahorita. La lógica de nodes trabajando con ustedes se enmarca en algo que llamamos Sistema Nacional de Capacitación Técnica Especializada para los cuates, el CINCA. Entonces, el CINCA es el vínculo formal, material que nos lleva a la unión con ustedes. Cuando el NODES cumple con determinadas características, presenta su propuesta, la propuesta es analizada y el INAES dice, perfecto, tú sí cumples, tú no cumples, entran a la lógica del CINCA y en ese momento llega el reconocimiento oficial por parte del instituto, del INAES, para nombrarlos como nuestros aliados. Es en este marco organizativo en el que estamos nosotros insertos. Concretamente, el CINCA en el artículo 14 y por virtud del cual, o sea, del CINCA, nos vinculamos de manera oficial con todos ustedes. Pero también se habla del Consejo Consultivo, de los organismos de integración y del registro que este capítulo ha sido derogado por diverso contexto histórico que no es materia de esta plática, ¿no? Y seguimos con la parte estructural siguiente de la ley, la parte prescriptiva de derechos y obligaciones, que es la parte que se pone buena para con los organismos del sector. Es decir, así como la ley reconoce los derechos que tienen y las características que tienen los organismos del sector, también les impone obligaciones, porque es lógico que en este sistema normativo, les decía, como vimos al inicio de la charla, tenemos una bilateralidad. Uno puede exigir, el otro puede cumplir. Estamos en el deber ser, ¿sale? Mientras uno tiene la facultad de exigir, el otro también está facultado y obligado a cumplir. Entonces, es bien importante analizar toda esta parte prescriptiva de la ley. Entonces, la ley, y como cualquier otra ley, se divide en esta parte. En la ley concretamente habla del funcionamiento de los organismos del sector, de los derechos y obligaciones de los organismos del sector, del fomento y financiamiento a los organismos del sector y de la evaluación de la política de economía social. Aquí podrán ver también que hay otros componentes que, sobre todo el derecho moderno adoptado, que es el de la parte evaluativa, es medir qué tan bueno, perdón, qué tan eficaz y bueno eres en cumplir toda esa política de fomento a la economía social. Esta parte de la evaluación es relativamente nueva, digo, tampoco es del año pasado, tiene ya sus años, pero si medimos el derecho antiquísimo, en realidad, pues es reciente. Podemos decir que hasta contemporánea, esta parte de evaluación de las leyes. La evaluación de cómo se aplica la ley, de cómo se aplica una política. En el caso nuestro es la evaluación de toda una política del sector social y así está reconocida en la ley. Y por último, la parte sancionatoria para aquellos organismos del sector que simulen ser tales. Recuerden, por favor, ese tema va a ser altamente significativo cuando hablemos del bloque de constitución de figuras del sector social. ¿Sale? Y bueno, la parte final de cualquier ley, que son los transitorios, que nos permiten entender, por ejemplo, a partir de qué momento tienen vigencia, en su caso, hasta cuándo tendrán vigencia las leyes. Y aquí se ponen todas las disposiciones transitorias que se merezcan hablar en su momento. ¿Sale? Entonces, chicos, termina la primera parte de esta charla. Nuevamente, para no perdernos, quiero dejar en su radar el derecho, la ley relacionada con el derecho. Dentro de las leyes está la ley y que la ley tiene una estructura que reconoce, en el caso concreto nuestro, los 3 derechos de primera, segunda y tercera generación. Carlos, compañeros del INAES, hasta aquí sería la primera parte.
Muchas gracias, Jorge. Yo no sé si quisieras que diéramos un pequeño receso de 5 minutos para estirar las piernas, relajarnos, si alguien quiere ir al baño, para que tú tomes un poquito de agua. Encantado. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece a todas y a todos si regresamos, nos volvemos a conectar a las 5:58? Perfecto. Estamos Perfecto. entonces en un momentito. Claro que sí. Entonces, sí, muchas gracias, George. Al contrario, Carlos. Muy amable.